Endecha a Tammuz o Cuaresma. La Cuaresma es una celebración pagana donde se celebran los 40 días de llanto de Semiramis para resucitar a su hijo Tammuz. La Iglesia Católica adoptó ritos tomados de la religión babilónica y los introdujo en su doctrina como la Navidad, aunque en este vídeo se hará hincapié en la Cuaresma, también conocida como Pascua de Resurrección o Easter. Origen caldeo. Alexander Hislop, en su libro Las dos Babilonias, detalla que la Cuaresma es de origen caldeo. Este autor afirma: el festival, de la cual leemos en la historia de la Iglesia, bajo el nombre de Easter, en el III o IV siglo, era un festival muy diferente a lo que se observa hoy en la Iglesia romana y en ese tiempo no se le conocía como el nombre de Easter. Era llamado Pascua, y fue observado por muchos que profesaban ser cristianos. Ese festival acordaba originalmente con el tiempo de la Pascua judía, cuando Cristo fue crucificado. Ese festival no era idólatra, ni venía antes de ella la Cuaresma. Juanes Cassiano, sacerdote asceta que murió en el año 435, con el título de padre de la Iglesia, afirmó lo siguiente: sin embargo, debes saber que mientras la Iglesia primitiva retenía su perfección sin quebrar, la observancia de la Cuaresma no existía. 40 días de lágrimas por Tammuz. Los 40 días de abstinencia de la Cuaresma fue directamente copiada de los adoradores de la diosa babilónica. Tal Cuaresma de 40 días, en la primavera del año, todavía se observa por los yezidis o los adoradores paganos del diablo de Kordistán, quien lo heredaron de sus maestros antiguos, los babilónicos. Tal Cuaresma de 40 días fue celebrada en la primavera por los mexicanos paganos. Tal Cuaresma de 40 días fue observada en Egipto. De hecho, esta Cuaresma egipcia de 40 días fue observada expresamente en honor a Osiris, también conocido como Adonis en Siria y Tammuz en Babilonia. El pastor David L. Brown escribe: conforme a la antigua leyenda, Nimrod murió, y vino a ser el dios Sol. Su mujer Semiramis fue impregnada por un rayo del sol, y dio a luz a Tammuz, un falso nacimiento virginal. Más tarde Tammuz fue muerto por un jabalí. No obstante, después del clamor de Semiramis por 40 días, Tammuz vuelve a la vida, lo cual es una falsificación de la resurrección. De hecho, este fue el origen del falso sistema religioso que envuelve la adoración a la madre y al hijo. Sin embargo, durante la cautividad de Babilonia, en Jeremías vemos que esa fue la adoración de Israel, la abocada a Semiramis como reina del cielo, Jeremías 7, 18, 19, 44, 15 a 30. En el templo de Jerusalén, adoraban a Tammuz, el hijo de Semiramis, Ezequiel 8, 14, 15. Esa diabólica adoración se extendió a lo largo del mundo. El huevo de Pascua. Los huevos pintados de Pascua también están relacionados con los ritos misteriosos de la antigua Babilonia. Edward Davis dijo en su libro La mitología y ritos de los druidas bretones, que los antiguos druidas tenían al huevo como un emblema sagrado de su orden idólatra. Los huevos eran sagrados para muchas civilizaciones antiguas y formaban una parte integral de las ceremonias religiosas de Egipto y del Oriente. De acuerdo con James Van Wyck, los huevos los colgaban en los templos egipcios. Según Julio Gillino, escritor grecolatino, que estuvo al cargo de la Biblioteca Palatina, dijo: un gran huevo de gran tamaño cayó del cielo, salió de la boca del gran dios y cayó en el río Eufrates. Los pescados lo rodearon hasta la orilla. Las palomas empezaron a sentarse sobre el huevo, hasta incubarlo, y he aquí, salió la diosa Venus. Más tarde a esta misma diosa Venus se le llamó Semiramis, Astarte o Ishtar, y la pronunciación que se le daba a Ishtar es la misma que se le da a Easter en el idioma inglés. Introducción en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, rompiendo con la tradición bíblica judía que celebra la Pascua el 14 de Nisán, primer mes del calendario judío, a partir del Concilio de Nicea en el 325, decidió celebrar en domingo, día del sol, Sunday, o del Señor, la resurrección de Jesús. El emperador Constantino, un pagano, fue el que llamó al primer concilio de Nicea en el 325 DC para promover una paz religiosa dentro del imperio. Fue Constantino el que cambió la adoración del sábado del Eterno al domingo, día del sol y del dios Mitra, el que era la luz del mundo. Constantino junto a toda una serie de sacerdotes de Mitra, mitrados, fueron los que integraron el paganismo dentro del cristianismo. La secta católica romana celebra la Cuaresma y muchos evangélicos cristianos ignorantes también la celebran. La pregunta es, ¿sabes lo que estás celebrando? Trasfondo del tema. La Cuaresma. Ezequiel
capítulo 8, 13-14. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. La palabra endecha empleada en este último versículo podría resultar desconocida para algunos. El diccionario traduce la palabra endecha como canción triste, sin embargo, la palabra original va que significa llorar, lamentarse. Y la versión inglesa del interlinear de la Biblia. Es decir, que las mujeres que estaban sentadas a la puerta del templo de Jerusalén estaban llorando a Tamuz. Para entender este pasaje es necesario hacer un poco de historia. Tamuz fue el hijo de Nimrod y Semiramis, los fundadores de la religión babilónica. A su vez Nimrod fue hijo de Cush, hijo de Cam, hijo de Noé, ver Génesis 10, 1, 6, 8. Tamuz fue considerado por los sumerios, babilonios y asirios como el dios de la fertilidad. Su esposa era Ishtar, la diosa de las cosechas. Los adoradores de Tamuz e Ishtar celebraban en abril la fiesta más importante del año en honor a la diosa Ishtar. Esta fiesta era precedida por un periodo de 40 días de ayuno, lamento y regocijo, como señala Hislop. Entre los paganos esta cuaresma parecía haber sido indispensable y preliminar a la gran fiesta anual en conmemoración a la muerte y resurrección de Tamuz, la que se celebraba con llantos y regocijos alternados. Alexander Hislop, las dos Babilonias. Estos 40 días se recordaban en honor a Tamuz, quien fue muerto a los 40 años por un jabalí. Este periodo de abstinencia o ayuno en la primavera pasó, según Hislop, de los babilonios a los adoradores de Satanás en el Kurdistán, a los paganos mexicanos, a los egipcios y a las mitologías griegas y romanas. De estos últimos Hislop dice: así como las mujeres de Egipto lloraban por Osiris, y así como las mujeres de Asiria y Fenicia lloraban por Tamuz, en Grecia y Roma las mujeres lloraban por Bacó, cuyo nombre significa, como hemos mencionado, el lamentado. Esta práctica de llorar durante 40 días a Tamuz fue la tercera abominación cometida por las mujeres hebreas en tiempos de Ezequiel. En la escritura, Ezequiel 8, 14, se refiere a el niño en Asiria, con el nombre de Tamuz, pero es conocido entre los escritores clásicos con el nombre de Bacó, esto es, el lamentado. La nota al calce sobre el nombre de Bacó dice, de la palabra vaca, llorar o lamentarse. Así como las mujeres lloraban a Tamuz, lo hacían por Bacó. Existe otra evidencia bíblica que prueba que este pasaje de Ezequiel 8, 14 se refiere a la práctica antes mencionada. Ezequiel tuvo esta visión en el mes sexto, Ezequiel 8, 1. El calendario civil hebreo comienza en el mes de Tishri, que corresponde a nuestro calendario entre septiembre y octubre. Ese sexto mes es Edar, que correspondería a los meses de febrero y marzo. Según Hislop, la fiesta a la diosa Ishtar se celebraba en el mes de abril. Esta era precedida por los 40 días de ayuno, lo que parece coincidir con mes de Edar de los judíos. Se sabe que hasta finales del siglo II DC esta cuaresma que precede a la Pascua no existía entre los cristianos. Debe saberse, dijo Casiano, el monje de Marsella, escribiendo en el siglo V contrastando la iglesia primitiva con la iglesia de sus días, que las observancias de los 40 días no llegaron a la existencia mientras la perfección de la iglesia primitiva permaneció inviolable. A partir del siglo V DC la Iglesia Católica Romana comenzó a incorporar paulatinamente la celebración pagana de la Cuaresma, comenzando con 3 semanas de ayuno y finalizando con los 40 días establecidos en el siglo VI DC. Originalmente la Cuaresma, con las fiestas que preceden al Carnaval, era completamente desconocida aún en Roma, y aun cuando el ayuno previo a la Pascua cristiana era mantenido como necesario, fue por estos pasos lentos que, en este respecto, ésta se conformó al ritual pagano. No parece claro que haya habido un periodo de ayuno en la Iglesia romana previo al Concilio de Nicea, pero por un considerable periodo de tiempo luego de esto tenemos evidencias claras de que este no excedió de 3 semanas. Estas son las palabras de Sócrates, quien escribió sobre este asunto unos 450 años DC. Aquellos que habitan en la magnífica ciudad de Roma ayunan juntos 3 semanas antes de la Pascua, excepto el sábado y el día del Señor. Pero al fin, cuando la adoración a Astarte fue aumentando hasta llegar a ser predominante, se dieron los pasos para llevar la cuaresma de los caldeos de 6 semanas o 40 días, haciéndola imperativa en todo el Imperio Romano de Occidente. Se preparó el camino para esto en el concilio llevado a cabo en Aurelia en el tiempo de Hormisdas, el obispo de Roma alrededor del año 519 DC, quien decretó que la cuaresma debía guardarse solemnemente antes de la Pascua.
Esta cuaresma de origen babilónico ha sido incorporada como parte de las fiestas solemnes de la Iglesia Católica Romana. En el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica determinó que la fiesta de la Cuaresma, al igual que la Navidad, la Pascua, etc., son parte de sus sacramentos, que a través de estas se celebran los misterios de la salvación a través del año, y que la Iglesia Católica es la autora de estas fiestas. Sabemos por la historia que Babilonia antigua es la autora de estas fiestas, pero la Iglesia Católica las ha amalgamado con el cristianismo. Sin embargo, aunque por excelencia se considera una fiesta de la comunidad cristiana, sus orígenes datan de mucho tiempo antes de Jesucristo. También muchas de las tradiciones que acompañan a estas fiestas tienen sus orígenes en culturas tan antiguas como la caldea o babilónica. Es por esto que si usted analiza las Escrituras no hallará ni un solo texto que apoye la práctica de la Cuaresma. Cristo ayunó por 40 días, pero fue una preparación para su ministerio. Este ayuno no ocurrió 40 días previo a la Pascua judía como se pretende celebrar hoy día. Tampoco Cristo comió pescado por 40 días, como han practicado quienes apoyan la Cuaresma. Y finalmente, Cristo no estableció en sus prédicas que su ayuno de 40 días debía ser una institución a celebrarse por sus seguidores. Esta tercera abominación practicada por las mujeres a la entrada del templo, llorando a Tammuz, persiste hasta hoy día. Conclusión. La Iglesia Católica es el mal en estado puro, ha pervertido el cristianismo, sintetizándolo con el paganismo, es decir, con la adoración a los dioses de Babilonia. La Cuaresma es una celebración pagana donde se celebran los 40 días de llanto de Semiramis para resucitar a su hijo Tammuz, al igual que lo es la Navidad. Nuestro deber, por tanto, es advertir a todas las personas del origen de estas celebraciones para que no se conviertan en adoradores del diablo. Las fuerzas del mal existen hoy en día y sus rituales son mantenidos con el paso de los siglos. Gracias por ver el vídeo, espero te suscribas al canal y lo compartas.